la palabra de Dios como de afuera. Siempre uno tiene que predicar la palabra de Dios en la iglesia. Amén, aleluya. Ciertamente el Señor, cuando da palabra, mis hermanos, cuando Dios da palabra, la palabra es de bendición para todos. Siempre que Dios dé palabra dura o palabra blanda o palabra aún de nuestro agrado, porque ciertamente no mucho nos agrada, que el Señor lo sabe por medio de su palabra. Porque ciertamente la palabra de Dios, amén, es viva y eficaz. Es alimento para nuestro cuerpo y medicina para nuestros huesos. Se puede dar cuenta de la extensión de la palabra de Dios para nuestras vidas. Hoy en estos tiempos, mis hermanos, es necesario de predicar la sana doctrina. Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros sabemos que es la sana doctrina, mis hermanos? Cuando el pastor de nuestra iglesia, amén, el pastor que está aquí pastoreando, dijo que prediquemos de la sana doctrina, me quedé con esa palabra, iglesia. ¿Por qué me quedé con esa palabra? Porque en mi mente y en mi corazón decía, ¿qué es la sana doctrina? La he escuchado, pero nunca la he averiguado. ¿Por qué? Porque ciertamente no tenemos ese gran corazón de querer averiguar qué es lo que es la sana doctrina. Escudriñar las escrituras. Amén. En Tito, creo, no, si mal recuerdo, en Tito el Señor habló a nuestras vidas, hermano. Amén. Vámonos a Tito. Amén, aleluya. Y antes de dar inicio a la palabra de Dios, mis hermanos, amén, tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver que el Espíritu Santo sea, amén, poniendo el momento y el tiempo de compartir la palabra. Amén, hermanos. Por reverencia a la palabra, vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración en esta noche por la palabra, amén. Aún por las adoraciones, aún por la alabanza, porque ciertamente nosotros venimos a adorar al Hijo del Rey. Venimos a orar, adorar, alabar al Rey Todopoderoso. Amén, aleluya. Eleven su voz, iglesia, amén. Amantísimo Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor. Una vez más, Señor, habiendo adorado, habiendo alabado, Señor, tu precioso nombre, Señor, con cánticos, Señor, aún con música, Padre amado, Señor, aún, Señor, con nuestros instrumentos que somos nosotros, Señor, nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios, Padre amado, Señor, porque ciertamente, Señor, tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través, Señor, del audio, Padre amado, Señor, adoramos y bendecimos tu nombre, Padre amado. Pero cuanto más nuestra asistencia en esta casa para venir a adorar tu nombre y alabar tu nombre, Señor. Hoy vamos a entrar a tu palabra, Señor, a tu hermosa palabra, Señor, a aprender, Padre Santo, a seguir aprendiendo, alimentándonos de tu palabra, Señor, porque ciertamente, Señor, ya se están viendo, Padre, aún en los últimos tiempos y en estos tiempos, Señor, se están viendo falsedades de doctrina, Señor, falsedades de cosas, Padre amado, que están engañando a la iglesia, están engañando al pueblo, Padre amado, Señor. Pero en esta hora, Señor Espíritu Santo, Señor, a través de tu Santo Espíritu voy a dar a conocer esta palabra, Señor, porque así como tú le hablaste a los fariseos, a los escribas, Señor, a los saduceos, aquellos, Señor, conocedores de la materia, Padre, como tú, Señor, te enfrentaste a ellos, Padre amado, Señor, porque a pesar de su conocimiento, Padre, oh Espíritu Santo, tú con tan solo, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, dabas a conocer la palabra a través de tu testimonio, a través de tu ser,
propósito que tú vinieras a este mundo y a esta tierra, Padre, para darla a conocer tu palabra con hechos, Señor. En esta hora, Señor, pasa carbón encendido en mis labios, Señor, y que sea tu Santo Espíritu moviéndose en tu palabra, Señor. Y que no sea mi carne, Señor, sino tu Santo Espíritu, Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vámonos a Tito 2, 1, amén. Yo me quedé con esta palabra, hermanos. Y vamos pues es un solo versículo, pero aún el Señor nos enseña que debemos, amén, compartir la sana doctrina, amén. Dice la palabra de Dios así en Tito 2, versículo 1, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, amén. Amén. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, hermanos, amén. Si tú te pones como tarea, iglesia, leer y escudriñar y meditar la palabra de Dios en lo que dice Tito 2:1, hermanos, te vas a dar cuenta de lo que el apóstol Pablo le mandaba decir, le mandaba aún enseñar a Tito, a la iglesia. Amén, hermanos. La enseñanza de la sana doctrina. Amén. Hoy en estos tiempos las doctrinas se están dispersando de diferentes maneras. Amén. Ciertamente, hermanos, hay una buena doctrina que el Señor Jesús nos dejó hace 2000 años, cuando Él vino a este mundo y a esta tierra. Amén. Amén. Pero ¿qué es sana doctrina, hermanos? Y yo en mi corazón y en mi pensamiento he venido discerniendo la palabra, pidiéndole sabiduría al Señor, inteligencia. ¿Por qué? Porque ciertamente, amén, hermanos, queremos aprender más de la palabra. Quiero aprender más de Cristo de la gloria. Quiero aprender más en predicar su palabra, hermano. Amén. 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 Y dice esta palabra, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Sana doctrina, amén. Yo lo veo de esta manera, hermanos, y el Espíritu Santo me dio el conocimiento de una palabra sana. Amén. Amén. Toda palabra que se expresa un predicador debe de ser sana. Amén. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, a este mundo, predicó palabra sana. Amén. 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 Ahora vamos a lo que es doctrina. La doctrina que es enseñanza y instrucción. Amén. Sana doctrina es una doctrina. En sana yo puedo entender, y el Señor me da que es una sanidad en el corazón, en el alma y mediante el físico. Amén. Hoy en estos tiempos muchos dicen es que solo Dios quiere el corazón. Discúlpenme, hermanos, pero el Cristo quiere que todo nuestro ser sea en santidad. Amén. La sana doctrina podemos ver de Tito de 2 al término, hermanos, que nos enseña qué es lo que verdaderamente debemos obrar la sana doctrina. Amén. Hoy en estos tiempos la enseñanza se está dando, la instrucción se está dando. Pero de ti y de nosotros y nosotros mismos depende seguir esa enseñanza y esa instrucción. Amén. ¿Sí? Ciertamente el apóstol Pablo hablaba a Tito para hacer una guía. Él fue una guía para la iglesia. Amén. Amén. Porque ciertamente si uno va a expresar y predicar la palabra, tenemos que dar testimonio. Amén. La sana doctrina es testimonio por completo.
que a pesar de la palabra dura, tienes que aceptarla. ¿Por qué? Porque es una sana doctrina. Porque si Dios dice que debes de alejarte del pecado y debes de venirte al arrepentimiento, el Señor quiere perdonarte. La sana doctrina se basa al perdón, a la misericordia que el Señor vino a hacer hace 2000 años en esta tierra. Y no vino con los que ya sabían, vino con los que estaban enfermos, estaban aún ciegos, aún cojos, paralíticos, aún a los pobres vino el Señor a enseñar su sana doctrina. Y todos ellos aún le seguían. ¿Por qué? Porque daban a conocer la sana doctrina. Los fariseos, los escribas, aquellos conocedores de la materia no los seguían, estaban en contra de Jesús. Porque ellos sabían que ciertamente ellos se sentían aún los más conocedores, pero el Cristo Jesús vino aún darle una bofetada. ¿Por qué? Porque aún ahorita vamos a ver a lo que dice esa palabra. Es palabra dura, mi hermano. A lo que él se expresaba hacia aquellos conocedores. Por eso un conocedor, un predicador, hermanos, no es por lo que sepa, no es por lo que enseñe, sino por lo que sienta la presencia de Dios en uno, y que la presencia de Dios viva en uno para expresar lo que es la sanidad y la doctrina que te puede enseñar. Amén. El sanidad, hermanos, va a curar tu cuerpo. Esa palabra tiene que matar la carne. Esa es la sana doctrina. Amén. Pero a veces la carne hace que más se enoje, se tome ira, porque ya sabe que uno a veces se toma personal la palabra. Cuando uno se conoce y sabe que va caminando por bien, no le afecta. Hermano, amén. ¿Sí, hermano? Lo que pasa es que la palabra nos confronta y muchas Así veces es, por eso hermano. no nos gusta escuchar. Así es. Así como Jesús confrontó a aquellos conocedores, se los vuelvo a repetir. Pero sabemos, hermanos, iglesia de Cristo, que en estos tiempos muchos no se van a dejar reprender, muchos no se van a dejar exhortar, muchos no se van a dejar disciplinar. ¿Por qué? Porque les duele, les da coraje, les da ira a que la palabra los confronte. Así es. Amén, aleluya. Pero es una enseñanza en que Cristo te está dando a conocer para que tú seas un buen siervo, un buen cristiano, dentro y fuera de la iglesia, en tu casa, aún en la calle, porque no podemos ser solamente candil en nuestra casa y oscuridad en la iglesia, porque no solamente podemos ser candil en la iglesia y oscuridad en nuestra casa, o tenemos que ser candil en la iglesia, candil en la casa y candil en la calle. Que tristemente, hermanos, ciertamente por el mal testimonio de muchos, no se quieren acercar. Así es. Amén, gloria a Dios, alaba su nombre, porque Él vive, iglesia. La gloria y la honra es para Dios, amén. Por eso es importante aprender, palpar, conocer la palabra de Dios. Porque si Dios de la gloria te dice que vas por mal camino, tienes que reconocerlo. Porque es lo que quiere que tú reconozcas a todas las cosas. Amén. Porque el Dios de la gloria solo quiere perfeccionar tu vida. Claro que puede perfeccionar. Si hubo hombres grandes en aquellos tiempos que alcanzaron la estatura del varón perfecto. Amén. ¿Cuánto más uno? Amén. Amén. ¿Pero qué es la estatura? Cuando Jesús vino y enseñó y predicó y aún dio todas estas señales, estos prodigios, estos milagros, es porque verdaderamente uno lo puede hacer también. Amén. Hubo 12 apóstoles, aquellos apóstoles hacían grandes maravillas. ¿Cuánto más uno no nos puede el Señor usar en ese medio? Pero es necesario que tengamos esa sana doctrina en nuestras vidas, porque ellos la tuvieron desde un comienzo con Jesús, porque ellos escucharon
cómo Jesús de Nazaret predicaba esa sana doctrina. Santo es el Señor. Por eso les impactó. Quisieron ver y conocer de Él. Lo siguieron porque predicaba de una manera, con autoridad, aún con dureza. Hoy si el siervo o el predicador o el que esté predicando la palabra predica duro, se molesta. Así es. La palabra de Dios, hermanos, es medicina a nuestro cuerpo, Amén. es refrigerio a nuestros huesos. Así es. ¿Cómo quieres ser sanado desde la carne, desde el alma y del espíritu si no te dejas aún guiar por la palabra de Dios? Si cuesta, si duele, si te iras, si te enojas. ¿Por qué? Porque realmente estás matando algo para que viva el espíritu. Amén. Porque ellos, los apóstoles, hermanos, tuvieron que dejar todo lo que era la carne para aceptar al Cristo de la gloria y al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Por eso es una enseñanza, es una instrucción para nuestras vidas en esta tierra. Jesucristo vino como hombre, como carne a esta tierra y aún instruyó a muchos. Y sigue instruyendo aún en estos tiempos nuestra vida. Un ejemplo, un testimonio sobre uno de ellos. Porque ¿quién más le puede instruir sino la palabra y la presencia de Dios? Amén. Ciertamente hoy en muchos tiempos es que dicen, es que hace falta un instituto. El instituto no te va a avalar la presencia de Dios, sino nomás el puro conocimiento. Me imagino cómo le decía Jesús a aquellos que tenían gran conocimiento. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Esa es una palabra que confronta a todos aquellos conocedores. Así es. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Porque ciertamente no sirve tanto conocimiento. Porque dice la palabra de Dios que tanta palabrería mata al hombre. Así es. Y lo dice la palabra en la iglesia. Es mejor vivir y palpar un momento su palabra, momento por momento, que estarte llenando de tanta palabrería, porque podemos aprender desde Génesis hasta Apocalipsis, pero ¿cuál es nuestra alma? Decía el Señor Jesús, aquellos sepulcros. ¿Qué quiere decir sepulcro? Muertos, huesos muertos. Porque es necesario mejor palparse la palabra y la presencia, y que el Espíritu Santo aún te dé la palabra, aún te use, aún te domine tu mente, para que esta palabra fluya de bendición. Aleluya. Porque es mejor la presencia de Dios que un instituto, mis hermanos. Aleluya, alaba su nombre, porque ciertamente la presencia de Dios está en esta casa. Aleluya. Déjate enseñar, déjate instruir por las palabras de Dios, que aún el cielo te da a conocer en esta casa. Buena enseñanza ha dado. El problema es que no hemos retenido esa enseñanza. No hemos dado a conocer la enseñanza. Muy pocos damos a conocer esa enseñanza. Amén. Hay muchos maestros que se saben la palabra, mis hermanos, pero sus corazones, su alma, ¿cómo están? En sequedad. Créeme que si hubiera más conocimiento y más presencia en ellos, una explosión sería. Amén. Porque Lo amén. que pasa que el Señor no usa vasijas sucias, Él quiere vasijas. A eso vamos, hermana, porque ciertamente, como dice la hermana, aleluya, el Espíritu Santo Empieza está por hablando. nosotros, hermano. Amén. Empieza por nosotros. Amén, hermanas, empieza por nosotros, iglesia. Por eso viene la que Nosotros debemos ser usados por el Espíritu Santo. Amén. Hay quienes no se quieren dejar guiar por él.
¿Por qué? Porque sienten que saben más que uno. Sienten que saben más que Dios. Sienten que saben más que la palabra. ¿Por qué? Porque ya sé la palabra, ya no me importa predicar, ya no me importa sentir la presencia de Dios. Así habrá muchos en estos tiempos de apostasía. Dice en Tito, si no me recuerdo, en unos 10, hermanos, aquellos reprobados, rebeldes, que se dicen conocer la palabra, pero están reprobados. Así es. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque ciertamente tienen aún la delicadeza de querer humillar al que no sabe, al querer pisotear al que no sabe, al querer aún menospreciar al que no sabe. Amén. ¿Por qué? Porque lo viví, lo palpé, pero aún el Señor me está dando la oportunidad de darle a conocer, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque Dios tiene misericordia del que quiere, del que recibe, del que pide. Si Dios tiene misericordia de ti, te va a usar de una manera poderosa, porque no hace falta un gran instituto, sino hace falta la palabra de Dios en tu vida, para que seas un testimonio eficaz y vivo ante todos los seres humanos. Amén. Vámonos a Mateo 7:28, mis hermanos. Amén. Mi alma te alaba, Padre amado, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Y es tu palabra, Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya, amén. Mateo 7:28, mis hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. 128, amén. Y dice la palabra de Dios, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Quiénes se admiraban, mis hermanos? La gente. ¿Quién se debe de admirar de su sana doctrina? Nosotros, la iglesia. Todos nosotros nos debemos de admirar lo que la palabra dice, no lo que uno dice. Y si tú estás admirando la palabra, eres un buen conocedor y eres un buen seguidor de Cristo. Amén. Amén. Ciertamente, hermanos, la gente lo seguía. Y porque él tenía una voz de autoridad, una voz de que aún él le expresaba y decía lo que se tenía que decir. Amén. Y aún aquellos que no estaban de acuerdo, les ardía de coraje. Amén. Entonces, la palabra debe confrontar nuestra propia carne, nuestra propia vida. Amén. Amén. Eso te va a ayudar, te va a servir a ser un buen cristiano. No va a ser la instrucción y la enseñanza de la noche a la mañana, pero sí va a ser que el Señor cumpla ese propósito de ser instruido. Y si eres instruido, vas a instruir. Y si eres enseñado, vas a enseñar. Amén. Porque es una cualidad que tenía el Señor Jesús en esos tiempos. Amén. Amén. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pregunto, ¿Jesús enseñó con amor o con autoridad? Las dos partes, ¿no? Aquellos conocedores les predicó con autoridad, pero a los que vino a sanar les predicó con amor. Amén. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermanos, la autoridad era para aquellos que conocían la ley y no la practicaban. Y para los que no conocían la ley, les hablaba con amor.
Amén. Ciertamente Él no les predicó, pecador, arrepiéntete, sino predicaba a aquellos, sí, conocedores de la verdad. Amén. Y solo aquellos que estaban paralíticos, los pobres, les predicó con amor. Por eso debemos de estar atentos y aprendiendo de la palabra, porque ciertamente el Señor vino a aquellos que necesitaban de su sana doctrina, necesitaban aún de su sanidad en el interior de su vida, aún de ese gran milagro. Amén. Vámonos, igual ahí en Mateo 22:33, son versículos, hermanos, en donde Jesús, amén, los seguían porque predicaba la sana doctrina. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y volvemos a ver aquí en el 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Oyendo, ¿cuántas veces nos tiene que volver a repetir el Señor que oyendo vamos a aprender? Escucha, iglesia, lo que el Espíritu dice. Oye la palabra, practica la palabra, obra la palabra de Dios. Sé como aquel hombre. ¿Quién hombre? Jesucristo, aquel que vino a dar y enseñó grandes cosas. Amén. Vámonos a Marcos 1:22. Amén. De nuevamente el Señor te vuelve a repetir. Amén. Lo siguieron por lo mismo. Lo dice en Mateo, lo dice en Marcos y aún lo dice en Lucas. Amén. Marcos 1:22 dice la palabra. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vuelvo a repetir, amén. Y se admiraban, la gente, aquellos seguidores, se admiraban de Jesús, porque Él no fue a un instituto. Él tomaba los rollos desde su niñez para tener conocimiento de la palabra de su Dios, de su Padre. Amén. Por eso, este no es un rollo, pero es un libro que aún el Espíritu de la gloria dio a conocer a los hombres para nuestras vidas. Amén. ¿Ya ves cómo es, si es posible aprender de la palabra de Dios? Si Jesús en su niñez iba al templo, ¿a dónde iba? ¿A qué? A aprender. Y aún escuchando a los falsos maestros que estaban dentro de ese templo. Pero Él retenía lo bueno y desechaba lo malo. Por eso les enseñaba grandes cosas el Señor. Por eso se palpaba y en su mente. Y por eso se fue al desierto. Porque sabía que ese era un propósito para recibir el Espíritu Santo. Y aún el Espíritu Santo usaba su vida para dar la palabra. Amén. Vámonos a Lucas 4:32. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alaba su nombre, iglesia. Habíamos dicho que en Mateo, en Marcos, amén, y ahora en Lucas lo vuelve a repetir. Amén. Los grandes evangelios que se dio a conocer por Jesús. Amén. Y de nuevamente dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Pero ¿saben con quién era la autoridad? Contra los demonios. Amén, aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque Él tenía el poder y la autoridad de echar fuera demonios.
Desde un principio, hermanos, que él empezó a predicar la palabra de Dios, lo hacía en contra de los demonios, no en contra de los que estaban escuchando. Amén. Por eso cuando uno se turba y se molesta es porque realmente ese demonio no quiere salir de esa persona. Así es. Amén. Amén. Pero ¿qué tal cuando entra la palabra? Hay libertad. ¿Por qué? Porque vino una palabra de Jesús en nuestras vidas. Todo lo que pidiéramos en su nombre, eso será hecho. Amén. Amén. La sana doctrina, amén, es saludable enseñanza del Evangelio de salvación a través de la gracia del Señor Jesucristo. Es por tanto una doctrina que sana y libera al hombre del pecado. Porque el Hijo del Hombre no se encarnó solo para hacer sus prodigios y milagros en esta tierra. Amén. Amén. O sea, la sana doctrina es saludable y enseñanza del Evangelio para salvación. Amén. Aquí va lo que decía mi hermana, amén, que el Señor no puede usar una vasija sucia. Porque ciertamente, primeramente, la palabra tiene que limpiar nuestro corazón, la carne, nuestra alma y nuestro espíritu. La palabra tiene que ser una gran limpieza, hermanos, amén, para ser usado de una manera poderosa. Amén. Vámonos a lo que dice la palabra de Dios en Mateo 23. Amén. En cómo Jesús se expresaba. Amén. Aquellos conocedores, porque nada más eran conocedores, no eran aún practicantes en la palabra. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios así, mis hermanos, amén. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Amén. ¿Cómo se expresó Jesús en ese momento en contra de los fariseos? Con autoridad, con una palabra dura hacia sus vidas. Porque aunque estuvieran en el templo, no obraban la palabra como lo tenían que obrar. Por eso uno, hermano, debe de dar a conocer la palabra de Dios con un buen testimonio. Amén. Amén. Porque hoy la gente no quiere palabra, hoy quiere testimonio de cada uno de nosotros. Amén. Hoy quiere ver cómo nos comportamos en nuestros hogares, cómo nos estamos comportando en nuestros trabajos, en la calle y aún en la iglesia. Amén. Porque hoy la gente ya no quiere palabrería, hoy quiere la gente testimonio. Amén. Quieren ver verdaderamente qué es lo que está haciendo ese Dios que nosotros conocemos. Así es. Pero también la gente, hermanos, podemos predicarle, pero tampoco van a querer, porque no les gusta que les predique la verdad. Dice la palabra, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato. Dime tú, si tú volverías a comer en el mismo plato que comiste hoy en la mañana. Dime tú si tomarías un agua o quizá la coquita en tu mismo vaso que acabas de utilizar desde la mañana. Ciertamente el Señor no usaría a una persona como esté dentro de nuestras vidas.
Por eso a nosotros se nos demanda aún más, hermanos, hermanas, para tener santidad con el Señor. Tener más presencia de Él. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra, o sea, el Señor claramente dice, limpia primero lo de adentro. Amén. Luego limpia lo de afuera. Ciertamente el Señor pide todo de nosotros, todo nuestro ser, pero ciertamente muchos utilizan la palabra a su conveniencia, pero dice la palabra de Dios que allá de aquel que le añade o que le quite a la palabra, porque ciertamente Él pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Amén. Por eso es importante ser lavados con su sangre preciosa. Amén. Su sangre preciosa va a purificar tu vida, va a lavar tu vida por todo lo que podamos traer. Pero de ti depende si quieres ser lavado. De ti depende si quieres ser limpiado. Dice Dios que lavemos nuestras vestiduras para que sean blancas y resplandecientes. Y al diario se lavan los trastes, al diario se lava la ropa. Entonces al diario tenemos que lavar nuestra personalidad. Amén. Amén. Creo que esta palabra, hermanos, te está enfocando a algo, a un propósito que tú debes de tener a través de la palabra. Debemos de ser limpiados, ¿sí?, para llegar delante de la presencia de Dios. No tengamos una doble vida en nuestra personalidad, porque eso es una verdad. Amén. Y en el 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces vemos que a través de un tiempo, de ese tiempo, aún había pecado en ese lugar, pero no era el templo, sino la personalidad, sino la persona. Entonces tuvo que venir a Jesús en esta vida para acomodar todo. Por eso Jesús viene a la iglesia a través de su palabra para acomodar nuestras vidas, para que nos seamos nosotros perfeccionados por medio de Él. Amén, aleluya. Por eso cuando se da la palabra, aún tienes que reconocer que quizá a lo mejor tienes algo de esto, pero tenemos que sincerarnos con el Señor. Ser sinceros de todo corazón y decir: sí, Señor, tengo que limpiarme. Amén. Amén. Porque solo Él conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones. Él solo conoce cómo andamos en nuestros hogares. Él sabe cómo andamos caminando alrededor de este mundo. Amén. Por eso es importante, hermanos, ser un buen plato, un buen vaso para un buen uso. Amén. ¿Te gustaría que el día de mañana el Señor viniera por nosotros y nos llevara a la boda de cordero y nos diera de comer en utensilios sucios? No. El Cristo de la gloria se fue a preparar morada para cada uno de nosotros, para disfrutar del manjar que tiene para nosotros, para recibir aún al Cristo que dio la vida por cada uno de nosotros en esa gran mesa. En esa gran boda el Señor nos está esperando para comer con utensilios resplandecientes. Por eso debe de resplandecer tu vida con el Cristo de la gloria. Amén. Ustedes se preguntarán y dirán: ¿por qué tú no resplandeciste el domingo? Hay sinceridad de mi corazón, hermanos, porque ciertamente a veces uno como siervo pasa procesos duros. Amén. Y a veces sí uno se puede entristecer por todo lo que se vive y se ve y
se discierne la casa de Dios, pero ciertamente me dijo el Señor, entrégame lo que tienes. Porque el día que te pares en mi altar no te quiero ver de esa manera, te quiero ver aún más resplandeciente. Porque cuando tú pisas en este lugar o pises en este lugar debes de resplandecer. Amén. Amén. La gloria es para Dios, aleluya. Por eso Dios te invita a que seas tú limpiado, a que tú seas perfeccionado, a que tú no seas como aquellos fariseos, aquellos escribas, aquellos conocedores. Si tú vas a ser un buen conocedor, pero con un buen testimonio. Amén. Amén. Porque eso va a ser resplandecer en todos los lugares donde tú andes. Y la mejor recompensa que vas a lograr recibir de parte de Cristo, es decir, usted tiene algo que me atrae. Usted tiene algo, una confianza, algo que yo puedo expresarle, que no a todo el mundo se lo puede expresar. Por eso esa presencia debe de abundar sobre tu vida. Amén. Yo esta palabra, hermanos, yo decía sana doctrina, ¿qué es sana doctrina? Y venía desde hace 15 días, a mí me tocaba desde hace 15 días venir a compartir la palabra, pero sabemos que realmente la economía pues es donde más quizá uno puede tener trabas, mis hermanos. Pero yo les decía al Señor, Padre, permítame que en este tiempo que yo trabaje pueda cumplir mi necesidad juntamente contigo. No se logró el propósito, pero hoy dije, lograré el propósito de trabajar al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque hay que venir a servir también al Señor, mis hermanos. Amén. No solo buscar al Señor cuando lo tenemos, sino cuando no tenemos nada. Vengamos a buscarle al Señor. Amén. Amén. Vámonos a 2 de Timoteo, mis hermanos. Amén. La gloria y la honra es para Dios. Amén. Porque Él es el que está hablando, mis hermanos, no yo. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:13. Amén. Hoy lo que el Cristo te está diciendo en esta noche. Amén. Para que no te dejes engañar por aquellos falsos. Amén. Va a haber mucha falsedad en estos tiempos. Va a haber mucha falsedad. Por eso debemos estar atentos ya. Activarnos, de levantarnos. Despierta, iglesia, empieza a escuchar lo que el Espíritu dice en tu vida, lo que la palabra dice en tu vida, porque si no vas a ser engañado, vas a ser engañada, porque ciertamente vienen igual fariseos y escribas para darte y enredarte y decirte es que es esto, y es que aquel no predica, y es que aquel no sabe predicar, y es que aquel no es palabra de Dios de lo que predica aquel predicador. Aguas, tengamos cuidado por lo que ha de venir. Porque son tiempos muy malos que vienen. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Retén la forma de las sanas palabras de las que, mis hermanos. Entonces la palabra sana. Entonces la palabra empieza a traer sanidad en el cuerpo, en el alma, en el espíritu y en el corazón. De verdaderamente te puedo testificar que el Señor ha sanado mi vida, hermanos. Y que aún ha sanado en carne. ¿Por qué? Porque hay enfermedad en carne. Amén. Por eso cuando tú recibes quizá algo de parte del doctor y ves un milagro sobre tu vida, o yo veo un milagro sobre la vida de alguien, que Dios usó mi vida para declarar sanidad o profetizar sanidad sobre su vida, yo me maravillo de él. Amén. Porque la palabra trae sanidad. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En la fe
La misma fe que tú tengas es la misma fe que va a ser cambiada. Amén. Aún por el proceso que tú estás pasando, tanto en economía, en enfermedad, en situaciones, la fe te va a hacer dar a conocer esa sana doctrina, esa sana palabra. Amén. Y aquí viene una palabra importante. Y amor que es en Cristo Jesús. ¿Quién es el amor? En Cristo Jesús. Donde hay fe y donde hay amor, Está Dios. está Dios. Amén. Está el Espíritu Santo. Amén. Pero dime tú, si hay contienda, si hay pleito, si hay división y no hay amor, ¿estará el Espíritu Santo? No. Y la misma palabra lo dice. Donde hay contienda, donde hay pleito, el Espíritu no está. Por eso como matrimonio, como padres, aún como cristianos, debemos de permanecer que el Espíritu Santo esté en nuestros hogares. Amén. ¿Ven? Porque lo hemos palpado, lo hemos vivido en mi matrimonio. Cuando hay unos pleitos, en aquellos tiempos, hermanos, se chocaban caracteres, pero tremendo. Era un enojo con enojo. Ni ella se aplacaba ni yo me aplacaba. Pero vino un momento que el Espíritu Santo nos redarguyó nuestro corazón a través de la palabra y a través de una profecía. En verdad, hermanos, cuando Dios habla, tengamos cuidado. Amén. Cuando empiecen las profecías tremendas, tengamos cuidado. Por eso retén la forma de las sanas palabras que un predicador te habla. Amén. Porque no es el predicador, sino el Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén. No te dejes engañar porque vienen los tiempos muy tremendos. Van a decir, en esa iglesia ni hace milagros, en esa iglesia ni está la presencia de Dios. Pero cuando tú des a conocer que verdaderamente aquí hay un rey, que aquí hay una gloria tremenda, vas a decir, en esa iglesia sí hacen milagros, sí está la presencia de Dios, porque aún he palpado la palabra que predican y aquí estoy como vivo testimonio. Amén. Por eso hoy en estos tiempos, hermanos, tenemos que cuidar nuestros oídos, tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestras vidas, porque el diablo viene, no es que viene, ya está con todo. El diablo ya está con todo, pero más con todo está el Señor en su casa. Amén. ¿Por qué? Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y ya está esta gloria. Solo depende de nosotros que nosotros encendamos más esta gloria. Amén. Por eso es importante que tú te limpies para que seas usado y seas usado. Amén. Amén. Porque de nada sirve que nosotros estemos aquí en este lugar y no seamos usados por el Cristo. Amén. Es algo hermoso que el Señor te da a conocer en esta noche, hermano. Amén. Pídele al Señor en esta noche que limpie tu vida, limpie tu corazón, limpie tu hogar. Que limpie tu hogar. Porque ciertamente los demonios andan con todo para las destrucciones de los hogares, para dividir, para separar, para entrar en pleito, para entrar en contienda, para perdernos el respeto, aún con nuestros vecinos. Híjole, mis hermanos, y Dios me ha trabajado con la paciencia tremendo, porque yo era una persona que yo defendía a mi familia a como se pudiera, pero hasta este grado tuvo que llegar Dios a transformar mi vida. Porque si Dios decía, ten paciencia, ten amor, ten mansedumbre, ten templanza, ten mi Santo Espíritu, porque los frutos del Espíritu Santo deben de abundar en ti. Hermanos, sabemos que es difícil, pero no es imposible, porque con la ayuda de Dios podemos lograr propósitos, podemos lograr grandes cosas con la ayuda de Dios. Por eso
acércate más a la palabra. Amén. Dios te invita a que te acerques y te limpies con la palabra de Dios. Amén. Porque mi oración no va a ser que te limpie, sino debe de ser tu oración y debe de ser obediencia a la palabra de Dios. Amén. Amén, aleluya. Porque aunque uno esté orando día y noche por ti y tú no des el paso de decir, yo mismo voy a orar la palabra, no va a fluir nada en ti. Por eso es importante que tú ores, tú humilles delante de la presencia y empieces a escudriñar. Amén. Yo le invito a que se pongan de pie, mis hermanos. Amén.